Cordial saludo, muy bueno. Llegando al final del curso de Derecho Internacional Público, cumpliendo con la guía de actividades, vamos a hablar de lo que es el conflicto de Israel versus Palestina. Como lo decía la guía, es importante establecer la presentación. Me presento, mi nombre es Rubens Alonso Torres Granja, estudiante de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del octavo semestre. Vamos a hablar del conflicto de Israel versus Palestina, en qué consiste, en qué procesos está y cómo ha sido el principio y el conflicto que se ha generado. Para esto tenemos el siguiente contenido. Primero que todo, vamos la portada y la presentación que ya se realizó. Segundo, el planteamiento del caso práctico, la responsabilidad internacional, propuestas jurídicas y políticas y por último las referencias y fuentes. Entonces vamos a hablar del caso. Entonces sabemos que el origen tiene un conflicto, es un conflicto histórico, es un conflicto que se ha llevado a cabo por dos posibles estados, por el reconocimiento de cada uno, pero también es un conflicto religioso, un conflicto que ha llevado muchas situaciones particulares a que se haya dado. Las causas que se dan son entre los judíos y los árabes por el control, como lo dije, del territorio de la tierra que está entre el río Jordán y el mar Mediterráneo y que ha venido en luchas, en guerras, en constantes peleas por definir quién es Estado, si Palestina o Israel. Y además de eso, quién se debe quedar con el territorio. Recordemos que uno de los elementos importantes de los estados es el territorio. Entonces es importante ese aspecto por reconocerlo. Y obviamente pues las víctimas que ha causado, que ha generado ese conflicto que para el 2021, que fue el último momento más crítico y crucial, se dio la muerte de 53 personas. Gravísimo. Y por eso es que se habla como tal de la responsabilidad estatal. Perdón. La responsabilidad internacional. Varios agentes han intervenido, como lo es la Organización de las Naciones Unidas, tratando como de dirimir los estados, aunque se cabe resaltar de que hay estados que apoyan más a Israel que a Palestina, pero igual Palestina también ha tenido un apoyo importante de otros estados o de naciones potencias. La Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos, perdón, que se encarga de estudiar todos los procesos de la violación de estos derechos humanos y más cuando o sea, hay delitos de lesa humanidad contra la vida, contra la integridad física de las personas y en el derecho internacional, cuando hay guerras y cuando implica todo este proceso. Y la Unión Europea, que siempre ha estado neutra, pero que siempre ha buscado como dirimir ese conflicto entre estas personas y generar un equilibrio, ya que con ambos modelos de Estado ha tenido negocios. En la propuesta jurídica primero se tiene que, desde el marco del rol de estudiante de ciencia política, hay que tener un estado de negociación donde haya equidad para ambos pueblos, para ambos territorios, para ambos estados y que a ambos se les reconozca y se les establezcan como tal las garantías básicas de Estado. Entonces, primero eso también toca abordarlo bien, hay que hacerlo bajo acuerdos normativos de paz, bajo negociaciones y bajo los preceptos de las entidades internacionales que sirvan como garantes. Otra de las propuestas jurídicas que se tiene es el análisis internacional. Mirar cómo ha sido la perspectiva en materia de derechos humanos, tanto para Israel como para Palestina, para determinar cuáles han sido los conflictos y mirar detalladamente cómo desde la parte normativa se puede apoyar esta negociación. Pero para eso hay que incluir otros modelos estatales, otros garantes de este acuerdo para que se desarrolle. La propuesta política, la primera es un análisis histórico y político para mirar cómo ha sido la relación durante la historia política, para ver cómo se pueden mejorar esos análisis de lo que salga y ver cómo se puede promover la paz dentro del Estado. Segundo, obviamente que ambos estados se comprometan a no tener una política no militar donde las bases militares o el ejército ataquen a la población, porque eso es gravísimo porque genera violación de derechos humanos, genera violaciones
a todo el esquema y los acuerdos que generan la posibilidad de que haya una paz verdadera y duradera en los estados. Por último, se da una política de educación y enfoque social que se encargue de mitigar y mostrar ante el mundo y a las futuras generaciones de estas personas o de estos estados las fatalidades que ha dejado la guerra y todo lo que ha causado. Para que esta política se cumpla es importante que se vaya desde la parte social y educación, desde los niños, niñas y adolescentes. Por último, tenemos las referencias y fuentes de donde fueron sacados todas los procesos. Agradecer al director de Derecho Internacional Público por la ejecución de lo que se ha dado. Muchísimas gracias.